¿Cómo están todos? Bendecidos. ¿Bien? Yo estoy bien nerviosa. Fíjense que yo pensaba, a veces es como que fácil cuando tú estás en tu iglesia y piensas qué mensaje vas a dar porque conoces la iglesia, conoces las personas, entonces como que Dios te hace moverte o inclinarte hacia ciertos temas, ¿verdad? Y he podido hacer en algunas ocasiones una planeación de mensajes para un año. Y esa vez yo me sorprendí lo que Dios me dio, ¿verdad? Porque era tema para cada mes con series. A mí me gusta trabajar con series y era un tema cada semana y Dios pudo hacer esto, ¿no? Pero cuando vas a una iglesia, para mí es como pensar, no conozco la iglesia del todo, porque sí les conozco y conozco a muchos aquí. Pero pensaba yo y le pedía a Dios en qué mensaje tenía que dar para esta iglesia. Dije, hazme conocerla a través de ti, de lo que tú puedas decirme de ellos y de esta congregación. Y algo que yo recibía del Señor es que solamente me dijo así: RF es una iglesia generacional. Y ustedes han de creer que yo sabía que era eso, ¿no? Como que del todo, ok. No, yo me puse a leer para poder entender del todo que era una iglesia generacional. Entonces yo me encontraba con que a veces podemos tener alguna perspectiva de decir que una iglesia generacional es aquella que está formada generalmente por jóvenes. ¿Y cuántos jóvenes hay aquí? Todos somos jóvenes, ¿amén? ¿Sí? A ver, hermana, levanten las manos, los de más de 40 años, ¿cuántos son jóvenes aquí? Amén, todos tenemos un corazón joven, un espíritu joven. El Señor nos ha hecho nacer de nuevo, por tanto, mire, algunos tienen 2 o 3 años, ¿verdad? Pero sabes que con esta realidad que no todos somos jóvenes, que ya pasamos al 5.º piso. Entonces, podríamos dejar a un lado como que a los adultos como yo, a los ancianos como mi esposo, no sé. Y esto estaría muy mal. ¿Por qué? Porque estas generaciones son muy importantes dentro de la iglesia. Generalmente son las personas que nos van a brindar sabiduría, nos van a brindar consejos, ¿verdad? Tenemos más experiencias y podemos decirles pues a las nuevas generaciones, esto no te convendría porque mira, yo pasé por esto, ¿verdad? Entonces, más allá de pensar que se trata de edad de ser una iglesia generacional, en realidad nosotros podríamos ver a una iglesia generacional como a una iglesia formada por pioneros que no le tienen miedo a los gigantes, que son capaces de derribar muros, amén, que son capaces de conquistar territorios. ¿Y cuántos de esos pioneros hay aquí en este lugar? Amén. Saben que cuando yo estaba escribiendo en este mensaje, podría recordar a algunas personas que conocí la primera vez que tuvimos contacto con gente de RF, que antes era MRF. ¿Okay? Entonces, estas personas yo las recordaba, porque en esa ocasión, cuando nos recibieron, eran solteros. Pero después, a través de algunos meses o años, supimos por medio de las redes que se habían casado. Y gracias Robert, gracias Memo por invitarnos a la boda, que solo la vimos por internet. Pero, ¿qué pasa? Que después venimos y algunos de todos ellos que conocimos, solteros, después algunos se casaron, pues algunos otros ahora tienen hijos. Y podemos ver eso cómo la iglesia va creciendo, ¿verdad? Internamente también a través de esta reproducción.
Pero lo importante es que una iglesia generacional no solamente va creciendo en números, sino que se va impartiendo en sus generaciones para poder trascender, para poder lograr el llamado y el propósito que Dios les ha dado. Entonces, a través de una transferencia a sus generaciones, de su fe, de su confianza, de su fidelidad, de su pasión por el Señor, logran trascender y entonces se vuelven una iglesia que trasciende de generación en generación. ¿Sabes que hay iglesias que a veces solo logran mantener una generación y de ahí terminan, se acaban y no existe más? Pero hay iglesias que han logrado trascender por muchas generaciones porque son aquellos que se han encargado de impartir y de dar como herencia espiritual a sus hijos de todo aquello con lo cual lograron hacer y formar lo que ahora es. Amén. Y esto, así es que usted puede decir, nosotros somos una iglesia generacional. Amén. Entonces, mire, que Dios se identifica con nosotros como un Dios generacional, porque lo encontramos en diferentes pasajes de la Biblia donde lo menciona como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, con esto nosotros nos damos cuenta que Dios no solo está interesado en una generación, ¿verdad? Sino que Dios ama y se interesa por las generaciones, que así como Dios quiere en este tiempo bendecir tu vida, Él quiere bendecir la vida de tus hijos, la vida de tus nietos, de tus bisnietos y todas tus demás generaciones. ¿Estamos de acuerdo? Pero diga conmigo, para esto hay condiciones. Hay condiciones que yo les voy a leer aquí en Deuteronomio 11:18. Que dice así, dice, por lo tanto, hay una palabra importante ahí, comprométete, compromiso. Dice, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Y enséñalas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Para qué? Para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Amén. Así es que la bendición que Dios quiere darte a ti, Él quiere dársela también a tus hijos y tus generaciones. Amén. Pero que dice que es importante que nosotros logremos y podamos enseñárselas, recordárselas continuamente esas palabras, lo que Dios, ¿verdad? Tú has conocido del Señor. Amén. Entonces, Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecir a tus generaciones, Dios quiere que ellos le sirvan y le adoren de la misma manera o más que como tú lo has hecho hasta hoy. ¿Sí? Pero para ello es absolutamente necesario que esta generación trascienda en sus futuras generaciones, enseñándoles, recordándoles y ponerle que ellos siempre puedan conocer que Dios sea su prioridad, que Dios sea el centro de sus vidas. Sabes, yo recordaba hace muchos años, mis hijos, bueno, ya estábamos nosotros como congregación Adora y estábamos sirviendo al Señor como pastor
y había gente que nos conocía desde muchos años antes, donde mi esposo y yo no pastoreábamos, sino que éramos servidores, yo estuve en la alabanza, después fuimos líderes de ujieres y la gente nos recordaba de esos tiempos. Entonces vieron a mis hijos crecer. Mi hija, la más pequeña, la vieron de 5 años y de 8, José de 12, sirviendo desde que llegamos. Mi hija, la pequeña, ellas dos, Dar y Paulette, servían en la danza. Y sabe que la chiquita tenía 5 años y al cabo de unos minutos de danzar se cansaba. Y le jalaba la falda a la líder y le decía, ya me cansé. Entonces lo que le decía a sus líderes, gracias, sí, ¿qué? Y ya iba y se acostaba por allá en unas sillas y se quedaba dormida. Pero había momentos en que ella me decía, yo ya no quiero, o sea, ya no quería danzar, estaba pequeñita, ¿verdad? Hay aquí niños de 5 años y usted puede ver, son inquietos, quieren hacer otras cosas, aún no entienden tal vez del todo. Y recuerdo que en ese tiempo fue la profeta Nerea, quien es nuestra madre espiritual también, y otra pastora, la pastora Silvia. Entonces yo les platiqué que ella ya no quería servir y la pastora Silvia me dice, no la dejes. No dejes que ya no sirva, aunque sea de poquito que ella esté ahí pandereando, pues no importa, pero que ella vaya aprendiendo a servir al Señor. Y así fue. Tal vez de esos poquitos y poquitos, un día tuvimos un evento con Paul Wilbur, ¿lo conocen? Sí, el salmista. Entonces se echó todo su repertorio el salmista y no sé cuántas horas fueron. Al final del evento el pastor sube, ¿no? Ya en la iglesia, a la siguiente reunión, el pastor sube y dice, y vamos a darle una fuerte felicitación a Paulette. Dice, porque duró todo el evento pandereando. Lo logró. Amén. Entonces esas son victorias para nuestras vidas, ver a nuestros hijos servir con pasión al Señor, ver a nuestros hijos buscando, leyendo su palabra, amando su palabra, ¿verdad? Y esto es lo que tú logras impartir en ellos. Y a veces hasta Dios pone más de lo que tú puedes impartir en ellos. Nosotros tuvimos como muchas experiencias en las cuales quedábamos impactados con nuestros hijos, porque más allá, mi esposo y yo, como dice él, veníamos del mundial, ¿no? Veníamos del mundo, estábamos acostumbrados a ciertas formas, conductas, estilos de vida, pero ellos crecieron con la palabra, ellos crecieron con el conocimiento del Señor. Entonces, mire, no le digan a nadie, pero les voy a contar algunos secretos de familia. Desde pequeños, el pastor, papá, siempre José iba en maternal y siempre le decía, mira, ¿no te gusta esa niña? Y José, pues ni en cuenta, tenía 3 años, 4 años, ¿no? Crecía en la primaria y en la secundaria y con suegra le decía a las mamás, ¿no? Que se llevaba, entonces siempre le estaba queriendo buscar novia. Yo no sé si él fue tan noviero, ¿verdad? Que quería que su hijo fuera lo mismo. Pero José un día le dice a su papá, ya no quiero que me estés diciendo de las niñas, porque yo no tengo edad para tener novia. Entonces nosotros, sí, y son cosas que ni las enseñamos, pero ¿quién se las enseñó? Porque crecieron en el temor del Señor,
crecieron en el conocimiento de su palabra, de amar lo que Él dice. Y valía más, tenía mayor peso que nuestras palabras o lo que nosotros pudiéramos enseñarles. Entonces a veces no puedes poner como pretexto, como hijo, el decir que tus padres son así, tus padres hacen lo otro, porque el Padre por excelencia te enseña la vida que tú debes vivir y que le agrada a Él, ¿verdad? Entonces para nosotros, mire que la verdad que su pastor como hijo también es una gran bendición para nosotros, como nuestras hijas también. Nunca nos han dado un dolor de cabeza, gracias a Dios. Pero yo pude ver algo, ¿sabes? Que José Manuel era como un modelo a seguir. Y yo decía, así como Pablo decía, ¿verdad? Imíteme a mí como yo imito a Cristo. Entonces para nosotros José era un modelo, para sus hermanas, para sus primas. José llegó a ser un modelo que le trajo peso, ¿sí o no? Que le trajo carga. Porque en momentos en los que decía, yo ya no quiero que estén diciendo, mira a José cómo hace, mira cómo es, ¿verdad? Y le trajo carga, pero para nosotros fue una bendición porque fue un modelo también que mis hijas pudieron ver. Un modelo del Señor ahí formado en Él. Entonces, ¿qué? Mi esposo les decía a mis hijas, yo les doy permiso de tener novio después de los 50. Pero algo que nos alegra es que por determinación propia, ellas decidieron no tener novio. Yo les decía, cuando ustedes vayan a tener un novio es porque con él se van a casar. Entonces mi hija, la más pequeña, yo un día le digo, oye Pau, y porque me contaba, que mi amiga ya tiene novio, que es fulanito y así, ¿no? Y yo le decía, bueno Pau, y ningún chamaco ahí en la escuela a ti te ha dicho como que queriendo ser tu novio. Y dice, sí. ¿Y tú qué haces? Dice, pues yo nada más me le quedo viendo y pienso, con este me gustaría casarme. Dice, entonces le digo que no. Fácil, dice. Ok, pero queremos ver cómo cuando tú trasciendes en tus generaciones, en tus hijos, en tus nietos, en tu casa, esto va a ser un reflejo en la iglesia. No va a ser necesario como aquellos padres que les permiten hacer de todo a sus hijos, pero vienen a la iglesia y le dicen, pastor, hable con fulanito, hable con mi hija, hablen con mi hijo porque se está portando mal. Pero esto es porque no hay modelos en casa, porque no están impartiendo en casa los padres a sus generaciones valores, principios, carácter, que les hará venir a la iglesia a mostrar lo que en casa se está cultivando. Amén. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos trascender en nuestras generaciones impartiendo los valores y los principios para continuar con el mismo llamado, legado y propósito con el que Dios te ha traído hoy. Amén. Entonces, ¿cuántos son una iglesia generacional? ¿Sí? Bueno, algo muy evidente en estos tiempos es el deterioro precisamente de principios, de valores en esta sociedad. La familia está siendo sumamente atacada de diversas maneras, de muchas. O sea, ya no ves por dónde es el ataque como para poder erradicar el diseño de Dios para la familia a través de muchos sistemas y formas de vida. Entonces hay una carencia de valores y principios en esta sociedad del mundo, ¿ah? Y muchas cosas se están viendo como común,
pero son desagradables al Señor. Ahora, la iglesia también corre un gran riesgo de que toda esta forma de vida sea introducida en ella. Y vemos a veces como formas de vida, conductas, por decir, divorcios que vemos continuos ahora en el mundo, donde antes, fíjese cómo la Biblia sí dice que el mundo se irá corrompiendo, que la maldad se irá multiplicando, porque en nuestros tiempos no se veía tanto esto. Ahora es como muy común de, bueno, nos casamos para probar, ¿verdad? Si funciona, y si no, es tan fácil decir, y si no, nos dejamos, nos divorciamos, porque se van perdiendo cada vez más principios y valores, pero sobre todo los principios de reino que no vemos en el mundo, pero son los que tenemos que ver dentro de la iglesia. Son los que tenemos que manifestar como hijos de Dios, llevando una conducta, una forma y estilo de vida que le agrade al Señor. Amén. Pero miren, conozco a algunos cristianos, yo espero que esto no se está grabando, ¿verdad? Ni se va a transmitir, pero conozco a algunos cristianos que ellos sí manifiestan estar entregados a Dios y tienen una forma así de adorar al Señor con todo su corazón, de servir a Dios, de orar con fervor, pero sus hijos no. Pero sus hijos, aunque se congregan, sus hijos no tienen ni la forma de hablar, ni la forma de vestir, ni el estilo de vida que agrada al Señor. Y esto es, ¿sabes? Porque a veces nosotros podemos ser, pero no impartir en nuestros hijos. Y ahí es donde llega y corre el riesgo de que esa pasión y eso que Dios ha logrado hacer en la vida de una persona no se multiplique, no trascienda. Y nosotros podemos ver cómo en la palabra nos enseña que Moisés y Josué, que fue su sucesor, conocieron a Dios, amaron a Dios, le sirvieron a Dios, le obedecieron a Dios con todo su corazón. Y sabes que vemos que mientras las generaciones de esa época vivieron, todas continuaron haciendo lo mismo. Mientras Moisés vivió, mientras Josué vivió, estando en la tierra prometida, ¿verdad? Pero sí nos enseña la palabra que un tiempo después dice que hubo una generación que no conoció a Dios. Que no conoció a Dios. Dice así en Jueces 2:10, dice, y se levantó después de ellos, ¿después de quiénes? De Moisés, de Josué, ¿verdad? Dice, se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Pero por qué no lo conocía? No se los enseñaron. No hubo quienes le presentaran a Dios y les contaran de los hechos poderosos que Él había hecho. No hubo quienes estuvieran manifestándoles el Señor cuando salimos del Egipto, donde fuimos esclavos. Él abrió el mar, ¿verdad? Él luego cerró el mar y se llevó a nuestros enemigos. Como en el desierto el Señor nos dio sustento, el Señor siempre nos proveyó. O sea, no hubo quienes continuaran contándoles y enseñándoles lo que Dios había hecho en sus vidas, ¿ok? Entonces, el resultado, diga usted, el resultado, ¿cuál fue? Pues que ellos comenzaron a hacer lo malo delante de Dios. Y en la Biblia nos enseña todo el libro de Jueces cómo fue una repetición de voltear, darle la espalda al Señor, de adorar otros dioses, de servir otros dioses, ¿verdad? Y hacer cosas
que desagradaban a Dios. Pero esto fue porque su generación anterior no trascendió en ellos en la palabra y en el conocimiento del Señor. Y sabes que esa generación, aunque no conocía a Dios, pudo disfrutar de la herencia que ellos habían conquistado, de la tierra que habían conquistado. Lo pudieron disfrutar, pero no recibieron el legado espiritual que les llevara a andar en los caminos del Señor. En el pueblo donde yo nací, hubo una temporada, yo ya no vivía ahí, pero hubo una temporada en la que las personas que tenían tierras donde habían sembrado o tenían ganados, hubo una temporada en las que llegaron empresas a comprarles sus terrenos, sus parcelas, o se llaman hectáreas. Y la gente que por muchos años habían vivido en escasez económica, se hicieron ricos, millonarios. Entonces ellos compraron camionetones, o sea, los mejores modelos. Sus hijos traían carros, buenos carros. Pocos construyeron mejor sus casas. Algunos compraron casa para alquilarlas. Esos hicieron genial su inversión. Pero sabes que a los años ahora podemos verlos que están viviendo en la misma condición que vivían antes, porque los carros se los acabaron y ya no tienen dinero, porque a veces recibimos una herencia, pero no recibimos un legado para saber qué hacer con esa herencia. Y así fue lo que pasaba con el pueblo de Israel. He visto en diferentes partes definiciones donde dice que la herencia es lo que tú dejas a las personas, pero el legado lo que dejas en las personas. Y sabes que la herencia es bueno. ¿Cuántos quieren recibir herencia? ¿Qué? A veces hasta los hijos se pelean por la herencia, ¿sí o no? ¿Qué? Hermanos peleándose por la herencia. O sea, una herencia es bueno. ¿Qué? Yo ya sé que a mí no me van a dejar mis papás nada de herencia. O sea, mi papá ya falleció. Mi mamá ya sé que no me va a dejar nada de herencia, pero sé que ha dejado legado en mí. Sé que hay muchas cosas buenas que yo aprendí de ella. Aprendí a ser trabajadora. Amén. ¿Cuántos les gusta trabajar? A ser honestos, a ser íntegros. Muchas cosas que pude aprender como un legado. Y sabes que cuando tú recibes herencia pero no recibes legado, es muy posible que esa herencia se acabará, se perderá. Pero una persona que recibe un legado es capaz de construir una herencia para sus generaciones, aunque no haya recibido él herencia. Pero esta es la bendición del legado, ¿verdad? En un tiempo, ¿sabes? Que yo les decía, mis hijos crecieron y muchas personas le conocieron desde pequeños. Y hubo una persona que así les conoció desde pequeños, y ya cuando ellos estaban adolescentes, jóvenes, me pregunta: ¿cómo le hiciste tú para lograr que tus 3 hijos sirvieran al Señor? Que le buscaran, que nunca se apartaran, que no tuvieras que batallar con ellos para buscar a Dios. Y la verdad que fue una pregunta que en el momento yo dije, yo no recuerdo haber hecho nada. Pero creo que el Señor habla a nuestras vidas y te muestra
lo que tú haces es impartir en ellos. ¿Por qué? Porque yo conocía que esa persona, ¿sabes?, iba a la iglesia, servía, pero cuando llegaba a su casa, algo muy común en su boca era hablar de los pastores. Entonces, haciendo una cosa, por acá hacía otra. Y sabemos que los hijos van a aprender más, no de lo que tú les dices, sino de lo que tú les enseñas con tu vida. Entonces, ¿cómo podrían aprender a tener temor de Dios? ¿Cómo podrían aprender a amar a Dios, a amar a la iglesia, a amar a nuestros semejantes, cuando tú estás mostrando con tu ejemplo lo contrario? Y lamentablemente, y yo oro para que, ¿sabes? Ella falleció y sus ojos no pudieron ver la respuesta de sus oraciones. Pero para este tiempo nosotros ahora vemos a través de imágenes, ¿verdad? Y decimos, mira, gracias a Dios, porque uno de sus hijos está bien comprometido con el Señor. Pero es difícil, es más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿sabes? Hay dos cosas en mi criterio que puedo mencionar que son necesarias para que nuestros hijos amen a Dios y le sirvan con todo su corazón. Y una es que, como leímos anteriormente, recordarles siempre que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Que ellos siempre reconozcan a Dios en todos sus caminos. Que nada nos merecemos, sino que todo es por su gracia. Amén. Entonces, miren, encuentro yo un ejemplo que encontramos en el libro de Génesis 26, del 1 al 5. No les di este versículo, lo quiero parafrasear. En ese tiempo fue un momento en el que Isaac tuvo un encuentro con el Señor. Y Dios le dice, no te vayas a Egipto, quédate aquí en estas tierras. Voltea a ver a la persona que está con usted y dígale, no te vayas de aquí, quédate en esta tierra. Y le dijo el Señor, porque yo estaré contigo, te voy a bendecir y voy a bendecir a tus hijos. Amén. Y esta es la misma palabra que en este día tú tienes que recibir. En esta tierra Dios quiere bendecirte, pero no solo quiere bendecirte a ti, quiere bendecir a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, que tú los puedas ver servir, amar al Señor con toda pasión, que amen su palabra, que amen todo lo que es de Él. Amén. Entonces, le dice el Señor que a Isaac, pero estas bendiciones que yo te voy a dar a ti y a tus generaciones son por causa de la promesa que yo le hice a tu padre Abraham. Porque él me creyó, porque él me obedeció y porque él cumplió todas mis leyes y estatutos. Entonces, ¿cuál es el resultado de que tú decidas obedecer al Señor, servirle con todo tu corazón? Que tus generaciones son bendecidas. Amén. Bueno, entonces es dos. Dije primero recordarles, ¿verdad? Dos, mostrarles con nuestro ejemplo, nuestra pasión, nuestro temor al Señor y nuestra fidelidad a Dios. Porque una cosa es lo que hablas y otra cosa es lo que tú eres.
Entonces, ¿cuál es el ejemplo que tú le estás dando a tus generaciones? Esta iglesia ahora nos alegra poder ver cómo hay una generación de pequeñitos. Yo sé que han llegado niños ya más grandecitos porque es gente que se ha añadido a la familia RF, pero ver cómo que dentro de casa se está multiplicando porque está creciendo la iglesia también de una manera interna, ¿verdad? Entonces, es importante que tú puedas analizar cuál es el ejemplo y qué es lo que tú estás impartiendo y de qué manera estás trascendiendo en ellos. Entonces, una iglesia generacional es aquella que está dejando un legado espiritual en el corazón y en el espíritu de sus generaciones. ¿Para qué? Para que amen, honren, sirvan, permanezcan fieles y obedezcan al Señor en todo tiempo. Entonces, siempre que el Señor, esto es algo sumamente importante, porque siempre que el Señor quiere bendecir generaciones, siempre que el Señor habla de algo generacional, Él siempre va a escoger un líder, va a escoger una cabeza. Y esto es muy importante, iglesia, ¿ok? Porque Él escoge una persona para que Él pueda guiar a su pueblo, para que Él pueda liderar a su pueblo y llevarlo hacia su propósito. En Números 27:15 nos dice que Moisés le respondió al Señor: dígnate, Señor, Dios de todos los seres vivientes, a nombrar un jefe sobre esta comunidad. Dice, uno que vaya delante de ellos y que los guíe en sus entradas y salidas. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. ¿Okay? Entonces, qué importante es que nosotros podamos tener este entendimiento, amados, para ser una iglesia generacional. Para tener una mentalidad de generaciones, nosotros debemos entender que Dios pone siempre una cabeza, pone siempre un líder, una persona, que a veces no es una persona, son dos personas con una cabeza, ¿verdad? Porque con una mente, un alma, un mismo espíritu, lideran a un pueblo, lideran a una iglesia, pero muchas veces el no tener una mentalidad generacional hace que algunos de los que se congregan en el lugar no están recibiendo de sus pastores la guía, la formación para poder alcanzar los propósitos del Señor para sus vidas, ¿verdad? Entonces, no es posible de esta manera transmitirles el legado de bendición que Dios ya ha puesto en esa persona que ha diseñado o ha designado para ser cabeza en ese lugar. Entonces, ¿qué necesitamos para poder trascender también como iglesia generacional? Recibir de la cabeza, recibir de tus pastores, recibir de tus padres espirituales la guía, la exhortación para poder ser formados, amén, para poder caminar en el propósito del Señor. ¿Y cuántos de aquí son así bien obedientes y sujetos para recibir instrucción y exhortación de sus pastores? ¿Se oyó como oíste, pastor? A ver, ¿cuántos aquí están decididos a ser sujetos y recibir instrucción de sus pastores? Amén. Eso es, amén. Entonces yo tengo una palabra para todos aquellos que aman apasionadamente al Señor y que están dispuestos a darlo todo para poder trascender en sus generaciones en bendición. Y esa palabra se encuentra en el Salmo 115, versículo 14, que dice: el Señor aumentará bendición sobre ustedes. ¿Cuántos reciben esto? El Señor aumentará bendición sobre ustedes, pero dice sobre ustedes y sobre
los hijos de ustedes. Y yo recibo esa palabra. ¿Amén? Entonces, sabes también que hay una historia de David donde, no sé si alguien puede pasar, ¿okay? Teclado. Una historia sobre David donde el Señor también le dice, así como le habla a Isaac acerca de que yo te voy a bendecir a tus hijos. También Dios le habla a David y le dijo que él bendeciría a su descendencia. Pero esta promesa también es para ti, también es para tus generaciones, porque el Señor extiende su legado de fidelidad en todas las generaciones de aquellos que le aman, de aquellos que le buscan, de aquellos que están decididos a buscarle apasionadamente, a servirle, a darlo todo, a ser fieles, a ser obedientes, a ser valientes. Porque en este terreno en el que Dios nos coloca, en esta tierra, hay muchas cosas que conquistar. Hay muchos desafíos también. Hay muchas cosas que tenemos que arrancar y otras que tenemos que sembrar. Pero el Señor bendice con su fidelidad a todos aquellos que le aman. Y no solamente su fidelidad va a ser con ellos. Él está prometiendo, como le prometió a David, yo estaré contigo y bendeciré a todas tus generaciones. ¿Amén? Entonces, habrá territorios que conquistar, rompiendo fronteras. Están comenzando. ¿Cuántos saben esto? Están comenzando. Hay gigantes que derrotar, hay batallas que luchar, pero mientras esta generación, diga usted, esta generación se mantenga firme en amor, en obediencia al Señor, verán cumplido su propósito y todas las promesas del Señor en sus vidas. Y saben que el avivamiento que ustedes están buscando pronto llegará, pero no llegará para quedarse solamente en ustedes. Ese avivamiento llegará para trascender de generación en generación. Amén. Entonces ellos vivirán y no solamente les dejarán como herencia lo conquistado, sino que también dejarán el legado de amar y buscar apasionadamente al Señor, de servirle en todo tiempo, en todo momento, cuando el tiempo es bueno, cuando no es tan bueno. Les enseñarán a no temer, a avanzar a pesar de que se levanten gigantes que parecen venir en contra de ustedes. Pero tendrán toda la fe y la certeza, porque ustedes les contarán, ustedes les recordarán los hechos poderosos que el Señor hizo en sus vidas. Ustedes hablarán de cómo el Señor los llevó a que lo que ahora es poco comparado con lo que verán. Y entonces le contarán, ¿sabes? Nosotros iniciamos así. Y nosotros tal vez como familia también dirán, no teníamos nada, no éramos nada. Pero en un día decidimos buscar al Señor con todo nuestro corazón, en espíritu y en verdad, de amarlo, de seguirlo, obedecerlo, servirle. Y Él cambió la historia de nuestras vidas. Y podrán verte a ti leyendo su palabra, amando su palabra. David decía, oh, cuánto amo, oh Señor, tus estatutos. Y que puedas decir de esta manera y ellos te puedan ver
tal vez arrodillándote, clamando al Señor en tiempos de dificultad, en tiempos de prueba, ver cómo tú no te sentiste derrotado, no te venciste, sino que a pesar de lo difícil que era todo lo que se atravesaba, tú les decías: vamos a confiar en el Señor y vamos a ver la gloria de Dios y veremos cómo Él nos va a ayudar en todo esto que estamos pasando. Y podrás recordarles: ¿se acuerdan cuando pasamos por esto? ¿Se acuerdan cuando estuvo tan enfermo tu padre y cómo Dios lo levantó? ¿Te acuerdas cómo los médicos habían dado un diagnóstico de muerte, pero el Señor trajo vida? ¿Te acuerdas cuando nos habíamos quedado sin nada, perdimos todo, pero Dios restituyó? Y ese recordatorio constante en la vida de nuestros hijos va a hacer que se trascienda el propósito del Señor, que no se pierda la línea espiritual que Dios puso en nuestras vidas, en las que Él dice y promete que serás salvo tú y toda tu casa. Porque Dios te ama, ama a tus hijos, ama a tus nietos, ama a las generaciones que vendrán, y Él no quiere que se pierda la herencia. Él no quiere que se pierda la herencia. Él quiere que esa herencia sea multiplicada.